De la fórmula, qué hacemos, cómo lo estudiamos, un paciente con adenopatía, qué hacemos, cómo lo estudiamos. Así que, a ver, ahí está. Bueno, primero la linfocitosis, la definición corresponde a un recuento absoluto de linfocitos, de más de 4.000 linfocitos para adultos, y la linfopenia corresponde a un recuento de menos de 1.000 linfocitos para adultos. Habitualmente, lo que le decimos a los pacientes es que tenemos el doble de neutrófilos que linfocitos, o sea, 60-30, más menos 10, y cuando vemos esa inversión de la fórmula, muchas veces, tampoco hay que ser alarmista, muchos pacientes vienen, o casi todos los pacientes que vienen a nuestro consultorio piensan que tienen leucemia, y el 95% de nuestro trabajo es convencerlos de que no tienen una leucemia, pero bueno, la verdad que cuando uno se mete en la parte hematológica a veces se asusta bastante. Las proporciones normales de linfocitos, tenemos 60-80% de linfocitos T circulantes, CD3 positivos. La población B es minoritaria, 10-20%, y las células NK del 5 al 10%. En cuanto a las subpoblaciones de linfocitos T, tenemos que los helper CD4 positivos corresponden al 60-70%, y los supresores o citotóxicos CD8% al 30-40% del total de linfocitos T. ¿Cuáles son las causas más comunes de linfocitosis? Cuadros virales, lo más común, mononucleosis, a veces cuadros de HIV, citomegalovirus, hepatitis, rubiola, paperas, influenza. Cuadros de hipersensibilidad por drogas, asplenia, lo vemos post-esplenectomía, timomas, y la linfocitosis policlonal B persistente es un síndrome policlonal, a diferencia de lo que son las enfermedades clonales de los linfocitos, como la LLC, que ahora vamos a entrar en ese tema. Ha sido descrito en mujeres jóvenes, adultas, fumadoras. ¿Cuáles son las causas de linfocitosis clonales más frecuentes? La más frecuente hoy en día es la linfocitosis B monoclonal, que es el equivalente a la gamapatía monoclonal en el mieloma. Es cuando hay menos de 5.000 linfocitos, pero esos linfocitos son clonales, que ahora lo vamos a ver. La leucemia linfática crónica, que es la leucemia más común en hematología. La LGL, que es una leucemia crónica a linfocitos grandes granulares, de linfocitos T. Y los linfomas no Hodgkin con expresión leucémica, eso es común de ver. Por ejemplo, un linfoma folicular, marginal, del manto, que es uno de los que más comúnmente tiene expresión leucémica, tricoleucemia y síndrome de Sézary, que tiene unas células muy particulares, lo mismo que la tricoleucemia, que son unos linfocitos grandes con extensiones del citoplasma que parecen pelos. Y la leucemia linfoblástica aguda, que es el gran cuco de estas linfocitosis, que son blastos inmaduros con nucleolo prominente. ¿Qué vamos a hacer a la hora de evaluar la inversión de la fórmula en la práctica clínica? Primero, ver si el paciente tiene leucocitosis. No es lo mismo una inversión de la fórmula con leucocitosis que sin leucocitosis. Evaluar el frotis, ver si son linfocitos, esto es más para el hematólogo, pero ver si son linfocitos B o linfocitos maduros o linfocitos grandes con proyecciones como tiene la tricoleucemia o como tienen las células de Sézary o como tienen los linfomas esplénicos con linfocitos circulantes. Si son linfocitos maduros y el frotis viene informado con sombras de Gumprecht, que son restos nucleares, es muy probable que sea una leucemia linfática crónica. Evaluar otros hallazgos. Si el paciente tiene, no hay que quedarse en el laboratorio, evaluar si el paciente tiene adenopatías, si tiene esplenomegalia, evaluar otras citopenias. Esto es un resumen de lo que hago yo en la práctica clínica, ¿no? Esto no he sacado de ningún libro de texto. Evaluar la LDH como un marcador de proliferación hematológica. Si tenemos un paciente con un LDH de 260, si tenemos un paciente que viene con un cuadro símil hematológico, con un LDH de 800, 1000, 1500, y preocupémonos, porque algo agudo y rápidamente progresivo está ocurriendo.
En la evaluación de una inversión de la fórmula podrían realizarse imágenes, una ecografía o una tomografía para evaluar el vaso y adenopatías retroperitoneales. Generalmente no está indicado el PET. La mayoría de los pacientes que evaluamos con inversión de la fórmula sin hallazgos adicionales, citopenias, leucocitosis, adenopatías o síntomas B, que son fiebre, transpiración y pérdida de peso, generalmente son de causa benigna. Cuando viene un paciente con simplemente 50% de linfocitos, 8.000 blancos, 50% de linfocitos y el resto del hemograma normal, generalmente es causa benigna. Ante la sospecha de una enfermedad hematológica, hoy contamos con tecnología, y la tecnología que nos permite identificar poblaciones clonales es la citometría de flujo. Entonces vamos a pedir una citometría de flujo con un panel linfoproliferativo. Esto está ampliamente disponible en laboratorios generales, con lo cual es algo que el clínico podría solicitar ante la sospecha de que hay algo más que una inversión benigna de la fórmula. La verdad que la biopsia médula ósea ha perdido, y esto va en detrimento de nosotros como hematólogos, pero ha perdido valor en la evaluación inicial de la inversión de la fórmula, lo mismo que la leucopenia. Por cuestiones de tiempo no voy a entrar en leucopenias, pero la leucopenia generalmente es de causa benigna también. Cuando es aislada, vemos pacientes con 2.900, 3.000 glóbulos blancos, sobre todo mujeres. Antes le hacíamos punción de médula, nunca encontrábamos nada. Y lo mejor de todos es el último punto. Optar por un control evolutivo si presenta inversión de la fórmula o si presenta leucopenia de la misma manera. ¿Qué pacientes requieren citometría de flujo con inversión de la fórmula? En forma urgente, si nos informan que hay blastos, ¿no? O células inmaduras. Muchas veces te informan en los laboratorios que no tienen el ojo preparado para ver un blasto, te informan linfocitos atípicos, presencia de linfocitos atípicos. Cuando nosotros vemos eso en un reporte de un laboratorio general e inversión de la fórmula, generalmente con alguna citopenia, plaquetopenia o anemia, hay sospecha de que puede ser una leucemia aguda. Si hay más de 10.000 glóbulos blancos, acá fue un error, quise poner más de 10.000 glóbulos blancos en valores absolutos. También sería conveniente un paciente que viene con 15.000 glóbulos blancos, 18.000 glóbulos blancos con inversión de la fórmula, conviene hacer una citometría de flujo. Esto, el control evolutivo, es sumamente importante, y hasta también desde el punto de vista legal. Un paciente que tiene una inversión de la fórmula y creemos que es benigna, pongamos en la historia clínica electrónica o en la evolución de papel, se cita para un control en 3, 4 meses o 6 meses, y nos quedamos tranquilos, porque probablemente si es una inversión de la fórmula aislada no sea nada significativo. Pero si el paciente tiene van aumentando los linfocitos, van aumentando los leucocitos, un paciente que tiene 10.000 blancos con 80% de linfocitos, lo citamos de vuelta, tiene 12.000 blancos con 85% de linfocitos, pidámosle una citometría. Si el paciente tiene citopenias, pidámosle una citometría. Esto también aplica para una leucopenia, si quieren. Si el paciente tiene esplenomegalia, pidámosle una citometría. Si tiene adenopatías, pidámosle una citometría también cuando hay inversión de la fórmula. Ante la duda, controlar, siempre. El diagnóstico hematológico hoy, el más frecuente de las patologías oncohematológicas, que nuestros consultorios están llenos de estos pacientes, es la leucemia linfática crónica, que tiene por definición más de 5 por 10 a la 9 o 5.000 linfocitos por milímetro cúbico. O sea, con un paciente que tiene 10.000 glóbulos blancos tiene que tener más de 5.000 linfocitos. Y son linfocitos que tienen una característica, que tienen los linfocitos con los antígenos de superficie B, que es el CD19, un CD20 débil. Cuando es un linfoma es un CD20 fuerte, y CD23. Una expresión, tiene una restricción de inmunoglobulinas de superficie con expresión de kappa o lambda, no va a expresar ambas, y lo que lo hace muy único a esta población es que tiene una coexpresión de un antígeno T que es el CD5. O sea, cuando tenemos estos 3 antígenos B, CD19, CD20, CD23, hay muchos otros,
CD200, el LEF1, el CD79, pero cuando tenemos estos tres con coexpresión de un linfocito T, de un antígeno del linfocito T, es el LC. La biopsia de médula ósea hoy no es requerida para hacer diagnóstico del LC. Esto es por consenso de expertos. No necesitas hacerle una biopsia de médula. Con más de 5.000 linfocitos clonales tenemos diagnóstico de leucemia linfática crónica. La presencia de menos de 5.000 linfocitos B, que son clonales, que reúnen las características que están arriba en rojo, hoy se denomina linfocitosis B monoclonal. Y es una etapa previa de lo que es la LLC. La mitad de estos, con el tiempo, puede evolucionar una LLC, con lo cual hay que controlarlos una vez por año. La otra mitad no va a evolucionar una LLC. Haciendo un poquito de historia, la LLC se describe en el año 1965, un año antes de que yo naciera, para que hagan cálculos. Lo describió el doctor Dameshek, que es un prócer de la hematología, William Dameshek. Postuló que, ahí está el recuadro, que linfocitos de LLC, que parecían clonales, parecían células neoplásicas, que son inmunológicamente incompetentes y que tienen una sobrevida prolongada, llevan a la acumulación de estos linfocitos en los tejidos. Y esto es lo que da el cuadro típico del LC. Arriba, a su izquierda, tienen el frotis, donde ven los linfocitos B chiquitos, maduros, digamos en el frotis de sangre periférica. Abajo, a la derecha, es la punción de médula ósea, una infiltración monomorfa. En la médula siempre se ven un poquito más grandes los linfocitos, pero son los mismos. Fíjense que tiene un cuadro bien monomorfo y adenopatías periféricas, como pueden ver, en cuello, submentonianas, etc. La mediana de edad de la LLC es 72 años, ¿sí? Y es muy frecuente, pero también es frecuente, no es tan infrecuente verlo en pacientes menores de 65 años. Como pueden ver acá, hay un 22% que van a ser pacientes entre 55 y 65 años, va a haber un 10% entre 45 y 55 años, y va a haber cerca de un 2% menores de 45 años. O sea que vamos a tener algunos pacientes muy jóvenes con LLC. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Básicamente el factor de riesgo es una de las pocas leucemias que hay una incidencia, es la única leucemia que hay una incidencia familiar. Tenemos un riesgo aumentado de 8.5 en un paciente que tiene un familiar de un LC con respecto a uno que no tiene. Como pueden ver abajo, por ejemplo, linfomas es 1.9 y abajo están distintos subtipos de linfoma, pero el linfoma es casi nula, 1.9, el LC es 8.5 veces aumentado el riesgo de tener un familiar, digamos, emparentado, un hermano, ¿no?, con el LC, o padre e hijo. ¿Cuál es la clasificación? Hay dos clasificaciones, porque uno es Kanti Ray, que es americano, indio, pero que hizo toda su carrera en Long Island, en New York, y el otro es Jacques Binet. Entonces, unos aplican la clasificación de Ray en América y en Europa utilizan la de Binet. Y la de Ray es el estadio 0, es cuando hay linfocitosis nada más. El estadio 1 es linfocitosis más adenopatías. El estadio 2 aparece la esplenomegalia o hepatomegalia. El estadio 3, anemia de menos de 11 de hemoglobina. Y el estadio 4, menos de 100.000 plaquetas. Y los de Binet agrupan los estadios, pero el A es el que no hay citopenias, hay menos de 3 áreas ganglionares inflamadas. El B, tenemos más de 3 áreas ganglionares inflamadas. Y el C, hay ya anemia o trombocitopenia. Este cuadro es muy interesante del grupo de Emily Montserrat de Barcelona. El estadio inicial es el Binet A, y fíjense cómo a lo largo de las décadas cada vez detectamos más pacientes con estadios más tempranos. Y esto tiene que ver obviamente con lo que ustedes saben, chequeos de rutina, estudios para entrar a un trabajo, y que la gente hoy se controla más, ¿no? Así como se hacen más endoscopías, se hacen más controles clínicos de rutina, y
también con muchas otras cosas, ¿no? Hacemos, en hematología se hacen más proteinogramas, entonces aparecen gamapatías monoclonales. Muchas veces están pidiendo ferremia, ferritina y aparecen las hemocromatosis. Estamos detectando hoy nuestra práctica en el consultorio es cada vez más temprano, lo cual obviamente es muy bueno. Una vez que tenemos el diagnóstico de la leucemia linfática crónica, y les pido disculpas que esto esté en inglés, pero es fácil de entender, no tratamos inmediata, y esto es muy importante. Sí, adelante, hay una pregunta ahí. No, tengo una pregunta. Lo que pasa es la que quieran. hay hematólogos que les da miedo a veces que si no tienen en la biopsia de médula el 30% de blasto con la citometría que dice que tiene blasto y todo el marcador tumoral, le da miedo a veces que pedir otra biopsia. Y ahora me está diciendo usted que no, que con la biopsia... No, la cosa es así, no es necesario, blastos son sinónimo de leucemia linfoblástica aguda, no de leucemia linfática crónica. Leucemia linfática crónica son estas células que yo le mostré, que son estas de acá, que son chiquititas, pero que tienen esta marcación por citometría. Con la citometría de flujo, hoy haces diagnóstico de leucemia linfática crónica. ¿Cuándo es necesario hacer una biopsia? Solo si hay citopenias o antes de comenzar un tratamiento, pero si no, no es necesario. Como dijo el doctor, yo vengo de generaciones de médicos, mi abuelo, mi tío, mi padre, tuve la suerte de que me enseñaron la profesión, y mi tío, que era el que hacía leucemia linfática crónica igual que yo, siempre hablaba de los tercios, decía, esta es una enfermedad que se presenta por tercios. Un tercio la diagnosticás y hay que tratarla. Otro tercio la diagnosticás y la esperás y eventualmente va a requerir un tratamiento. Y hay un tercio que no va a requerir tratamiento el resto de su vida. Lo que sí es cierto es que hay pacientes o médicos que se asustan y la tratan precozmente. Y hoy son pacientes que lo van a ver ahora cuando empiece a hablar de tratamiento, que tiene una expectativa de vida similar a un paciente que no tiene LLC, y con lo cual corres el riesgo de tratar a un paciente el resto de su vida sin que lo necesite. No sé si contesto tu pregunta o... Lo que pasa es que el hematólogo que le da miedo al no tener la biopsia, que es diagnóstica, una citometría de flujo que te está diciendo todo eso que dice usted ahí, como que se queda muy corto. Bueno, no teniendo citometría, o sea, obviamente estamos en Latinoamérica, hay temas de acceso, hay temas económicos, no teniendo acceso a una citometría de flujo, hay que hacer una biopsia de médula. Una biopsia de médula va a diagnosticar la enfermedad también, digamos. Pero bueno, está en el hematólogo la seguridad que tenga el hematólogo de diagnosticarla o no con una citometría de flujo y la confianza que tenga en la citometría de flujo. Pero no es necesario hacer una biopsia. Bueno, entonces estos son lo que dijimos, que hoy cada vez más encontramos LLC en estadios indolentes y encontramos la MBL, que son las siglas en inglés de linfocitosis B monoclonal, ¿no? Y esto es un poco lo que les dije, no hay que tratar al paciente si no tiene criterios de tratamiento. ¿Cuáles son los criterios? Menos de 10 de hemoglobina, menos de 100.000 plaquetas, esplenomegalia sintomática masiva, adenopatías sintomáticas progresivas, voluminosas más de 8 o 10 centímetros, la linfocitosis, que los pacientes tengan linfocitos que, como es una enfermedad acumulativa, a lo largo del tiempo van subiendo los linfocitos, eso no es problema, pero que se vayan duplicando en periodos de 6 meses o menos, que tenga, por ejemplo, un paciente que tenga 50.000 glóbulos blancos y que a los 4 meses lo controlamos y tienen 120.000 y bueno, es un paciente que probablemente requiera tratamiento. La ILC, como saben, está asociada a anemia hemolítica autoinmune y cuando no responden a corticoides hay que tratar la enfermedad de base. Cuando hay un compromiso de un órgano blanco, como el riñón, por ejemplo, adenopatías que te compriman el uréter, hay que tratarlo. Y síntomas constitucionales, que son 10% de pérdida de peso en el último semestre, fatiga significativa, fiebre por 2 semanas o más de 38 grados sin evidencia de infección,
y sudoración nocturna de más de un mes sin evidencia de infección. Adelante. ¿Cuál sería el riesgo de leucostasis en un paciente con LLC? Cero. Buenísima la pregunta, pero no tienen por qué saberlo, pero yo he tenido pacientes en watch and wait con 500.000 blancos en observación, porque el paciente no quería tratarse, estaba bien, así que como son linfocitos chiquitos, maduros, no hay, o sea, una leucemia aguda con 500.000 tendría disnea, tendría nada, visión borrosa, todos los síntomas de leucostasis y habría que hacer una leucoféresis. Con LC no ocurre la leucostasis y uno dice, quizás este caso fue un caso, el que le estoy comentando, de 500.000, un paciente de más de 80 años. En esa época no teníamos las terapias que tenemos ahora, estoy hablando de 15, 20 años atrás, pero hoy se usa 300.000 como punto de corte. Si uno tuviera que decir cuándo tratamos una LLC que no reúne, que lo único que tiene son glóbulos blancos altos, que va progresando lentamente, podemos esperar hasta 300.000 blancos. Obviamente que el paciente se va a poner nervioso, el clínico también, y hay que calmar a todos para no tratarlo precozmente, pero bueno, los aliento que me sigan interrumpiendo, ¿eh? Pues después si no las preguntas se pasan. La LLC, a partir de la década del 2000, empezaron a describirse mutaciones que tenían mucho que ver con la biología de la enfermedad, y estas mutaciones se podían hacer por citogenético, pero con la difusión del FISH, de fluorescencia in situ por hibridación, se empezaron a detectar estas mutaciones que ven acá, de lesión del 17P, de lesión del 13Q, que es la más frecuente de todas, y trisomía del 12, que confieren una evolución muy diferente. Y este es un estudio clásico de Donner, del New England Journal of Medicine, todos pacientes con LC. Esto es sobrevida global. Los que mejor pronóstico tienen, que la tienen el 40% de las LLC tienen de lesión del 13, por suerte la de buen pronóstico es la más común de todas, y la de peor pronóstico, que es la de lesión del 17P, la tienen aproximadamente el 8% de los pacientes en primera línea. En un grupo intermedio tenemos los pacientes con lesión del 11Q. Pero ¿qué pasa? A la izquierda de ustedes pueden ver que es una enfermedad, si bien es clonal, no es un solo clon, sino que son varios subclones. Y muchas veces cuando hacíamos quimioterapia, que las más comunes eran clorambucilo con anti-CD20, con rituximab para pacientes añosos, y FCR, fludarabina, ciclophamid, rituximab para pacientes jóvenes, lo que lográbamos era una selección clonal, o sea, eliminábamos los clones más sensibles y nos quedamos con el clon rojo, que es el que tiene el 17P o P53. El 17P es lo mismo que el P53, es un gen que confiere muy mal pronóstico. Y la otra mutación que se determina, aparte de las 4 que les mostré, es el estado mutacional de, las cadenas, de la región variable de las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas. Y se establecen dos subtipos, los que tienen el gen no mutado, que tienen más del 98% de identidad con la línea germinal, y los que tienen el gen mutado, que tienen menos del 98% de identidad con la línea germinal. Y fíjense, esta es la historia de los pacientes en la época de la quimioterapia y quimioinmunoterapia. Los que tienen el gen mutado tienen una sobrevida de 23 años contra una sobrevida de aproximadamente 10 años de los que tienen el gen no mutado. O sea que la genética tiene una implicancia enorme en estos pacientes. Cuando contamos con el FCR, que fue a comienzos del 2000, que se estableció como la quimioinmunoterapia más potente, era una gran respuesta para muchos de los pacientes, pero fíjense que los que tienen 17P o P53, solo el 33% están vivos a 5 años. Y recuerden esta cifra porque es importante. Y lo que pasaba con FCR también, el máximo beneficio era para los mutados, que el 66% no habían progresado a los 5 años, contra los no mutados, que el 33% no había progresado hacia los 5 años. Entonces,
los scores pronósticos se complejizaron un poco porque entró la genética. Entonces, fíjense que el score que usamos ahora se llama CLD-IPI, que tiene considerado el 17P o P53 el estado mutacional de las cadenas pesadas, que es el no mutado, de laboratorio la beta-2 microglobulina, de estadios clínicos el de Ray o Binet, y la edad mayor de 65 años. Y pueden ver que para tener el grupo que es de muy alto riesgo son los que tienen 17P o P53 y la sobrevida global es en verde mucho más pobre que los grupos intermedios o el grupo de bajo riesgo que tiene una sobrevida global de 94% a 5 años. Pero todos estos scores son antes del advenimiento de las nuevas terapias target o terapias blanco. Entonces acá está un poco la historia, en la línea del tiempo. Inicialmente contábamos nada más que con esquemas de regímenes alquilantes, cloramucilo, ciclofosfamida. En la década del 80 hacia los fines del 90 aparecieron los análogos de las purinas, que es la fludarabina fundamentalmente, y después la bendamutina. Después tuvimos estudios que mostraron que la fludarabina con la ciclofosfamida era superior a la fludarabina solo. Después tuvimos el FSR aproximadamente en el 2000, que fue el primer esquema de quimioinmunoterapia que mostró una diferencia en sobrevida global, cambió la historia natural de la enfermedad. Y a partir del 2014, principio del 2014, se aprueba el ibrutinib, el acalabrutinib y luego el venetoclax, que son terapias blanco que vamos a ver a continuación. O sea que esto es el concepto de una terapia blanco, es que le pega a la célula neoplásica y evita daño a otras células. Y esto que es muy complejo, este cuadro, es la vía de señalización del receptor del linfocito B que lleva a la activación de la vía NF-kappa-beta y a la sobrevida celular, a la proliferación de células neoplásicas. Y en esa cascada de tirosinquinasas, la tirosinquinasa que se idearon varios tratamientos que le pegan a tirosinquinasa, pero el que resultó más efectivo y que finalmente usamos hoy en día es el inhibidor de BTK, de la brutotirosinquinasa, que es una tirosinquinasa muy importante para la sobrevida de células del LC. Y también esta es una enfermedad que sobreexpresa una proteína antiapoptótica, que es el BCL2, que también se desarrollaron terapias target contra el BCL2, que ahora vamos a ver. Junto con la aparición de estas terapias, lo que pueden ver, esta es en la línea del tiempo, de la década del 80 hasta la actualidad, cómo estamos logrando mejorar la sobrevida global de los pacientes con leucemia linfática crónica, en la medida que se van aprobando nuevas terapias como la fludarabina, el rituximab o el obinutuzumab, que son anti-CD20, y más recientemente idelalisib, ibrutinib, idelalisib, venetoclax y acalabrutinib. El ibrutinib se publicó por primera vez en el New England en julio del 2013 por este grupo de investigadores, que fue un antes y un después de esta medicación. Y hoy tenemos, no pretendo ir uno por uno, pero todo esto son la cantidad de estudios que tenemos randomizados, fase 3 en primera línea. La mayoría de estos estudios compara ibrutinib, acalabrutinib o zanubrutinib o venetoclax contra quimioinmunoterapia. Vamos a mostrar algunos de ellos, pero todos fueron positivos para las terapias target. No solo en sobrevida libre de progresión, sino en sobrevida global. Y acá pueden ver el grupo de peor pronóstico tratados en primera línea, que son los pacientes con 17P o P53. Pues, ¿se acuerdan que les había mostrado que la sobrevida global con FSR era de 33%? Acá tratados con ibrutinib, la sobrevida global es del 33%, pasamos al 80%, y la sobrevida libre de progresión a 6 años es del 60%. Entonces, este es uno de los estudios randomizados que les mostré, que es la comparación de ibrutinib, que fue el primero de todos, de ibrutinib contra el cloramucilo pelado, cuando hacíamos solo las pastillitas de Neuqueran, de cloramucilo, y pueden ver que la sobrevida libre de progresión tiene una P muy significativa, un hazard ratio de 0.14, o sea, 96% de reducción de la posibilidad de progresión, y claramente eso se traduce en una diferencia en sobrevida global. Pueden ver que los pacientes tratados con ibrutinib están la mayoría vivos a 6 años.
El otro estudio que participamos nosotros como Fundaleu fue la comparación en recaído ya de ibrutinib, que es la línea de arriba de sobrevida libre de progresión, versus bendamustine y rituximab, y la sobrevida libre de progresión fue de 65 meses si le dábamos ibrutinib en la LLC recaída versus 14 meses si le dábamos bendamustine y rituximab. Y este estudio, a pesar de que tenía crossover, que te permitía cuando progresaba darle ibrutinib, también mostró una diferencia en sobrevida global. A los 60 meses, 75% vivos contra 61% vivos. El otro estudio, seleccionados de todos los que les mostré, los más importantes les estoy mostrando, se llamó ICOT 1912, conducido por un grupo cooperativo de Estados Unidos, que comparaba ibrutinib contra FSR, que era ya la quimioinmunoterapia más potente. Y este estudio también mostró diferencias en sobrevida libre de progresión y sobrevida global. A pesar de esto que les estoy mostrando, en la realidad nuestra es que no todos los pacientes tienen acceso al ibrutinib en primera línea, por cuestiones de costo, temas de falta de aprobación, aprobación del MAT sí, pero falta de acceso, perdón, en ciertas obras sociales que exigen que el paciente haya recibido primero quimioterapia. Pero como pueden ver en estos tres estudios, darles primero quimioterapia no es que compromete la posibilidad que el paciente se mantenga en remisión, sino que, fíjense a la derecha, los tres estudios compromete la sobrevida global. Así que bueno, la verdad que es un tema medio espinoso, pero también vemos inequidades. Hicimos una encuesta recientemente entre sistema público y privado. En el sistema privado solo el 10% de los pacientes recibe hoy quimioinmunoterapia en primera línea con LLC. En el sistema público es el 60%, o sea que nos falta trabajar mucho para que todos los pacientes con LLC tengan acceso a la mejor terapia disponible. Y esto es un estudio que también ratifica que lo que les digo es un estudio agrupado de distintos estudios que les mostré recién, como el Resonate 2, el ICOT 1912 y uno que se llama Illuminate. Y si ven a la derecha, los pacientes que fueron randomizados a ibrutinib tiene una diferencia en sobrevida global con un 54% de reducción de la posibilidad de muerte contra quimioinmunoterapia y una P altamente significativa. O sea que si a vos te toca ibrutinib en un estudio randomizado, que ya no sería ético randomizar a ibrutinib en primera línea contra quimioinmunoterapia, tenés más posibilidades de vivir. Y abajo a la izquierda, esto solo se logró con las terapias target, es que los pacientes, no estoy hablando de pacientes jóvenes que tienen una vida muy larga, pero los pacientes más de 65 años, que va a ser la mayoría de los pacientes con LLC, tratados en el momento que requieren tratamiento, no antes, la expectativa de vida es igual con una población macheada en sexo y en edad y en comorbilidades sin el LLC. O sea, logramos transformar a la LLC en una enfermedad crónica, que quizás el impacto más grande termina siendo el nombre de la enfermedad. Cuando al paciente le decimos que tiene una leucemia linfática crónica, muchas veces lo afectamos emocional y psicológicamente de por vida. Me acuerdo un paciente que ahora tiene 60 años, que se diagnosticó a los 50, durante 3 años cada vez que me veía lloraba, y tienen un impacto emocional tremendo por el nombre de la enfermedad. Pero bueno, yendo hacia dónde va el área, el ibrutinib tiene sus cosas, tiene toxicidades que las que hay un 20% de pacientes que terminan suspendiendo el ibrutinib. Entonces hoy hay inhibidores de bruton tirosinquinasa más selectivos. Esto es un mapa de quinomas y son las distintas quinasas que el desarrollo de la calabrutinib y zanubrutinib permitieron mantener la eficacia con menor efectos colaterales y menor tasa de discontinuación. O sea, hoy preferimos indicar a calabrutinib en primera línea, por ejemplo, que ibrutinib. El zanubrutinib se acaba de aprobar y si el paciente no tolera ibrutinib, lo pasamos a calabrutinib. Y estos son los datos del estudio de acalabrutinib en primera línea, que pueden ver que los pacientes con las ramas de arriba son acalabrutinib y acalabrutinib con obinutuzumab versus clorambucilo con obinutuzumab. La posibilidad a los 4 años, la posibilidad de mantenerte en remisión es de 76% contra 18% para los pacientes que tienen 17P o P53.
y lo mismo para los pacientes que son no mutados, 86-77%. O sea, lo que era considerado un mal pronóstico en la clasificación que les mostré antes y con quimioinmunoterapia, hoy pierde valor pronóstico estos genes con el advenimiento de las nuevas terapias. La otra terapia que nos sirve mucho para secuenciar, o sea, cuando falla el ibrutinib o acalabrutinib, es el inhibidor de BCL2 que se llama venetoclax, que también se usa para la leucemia mieloblástica aguda. Esto se publicó también en New England un poquito más adelante. Este es el mecanismo de acción. La LLC sobreexpresa BCL2 y dentro del BCL2 las proteínas se llaman antiapoptóticas que favorecen, evitan la muerte celular programada y favorecen la sobrevida de las células leucémicas. El venetoclax es un competidor dentro de la proteína del BCL2 y se une y es un inhibidor competitivo con el BCL2, entonces se liberan las proteínas antiapoptóticas que activan la vía BIM-BAX y la muerte con la activación de caspasas de las células del LLC, ¿no? La muerte por apoptosis. Hay varios estudios con venetoclax, pero este es uno de los estudios más importantes que se llama Murano, que es para pacientes con LLC recaídos refractarios. Se comparó, las terapias anteriores eran continuas hasta progresión. Lo novedoso del venetoclax es que es por 2 años en recaída, junto con rituximab versus bendamustine, rituximab, y lo que pueden ver, hay una diferencia en sobriedad libre de progresión de 55 meses contra 17 meses para bendamustine, rituximab, que hasta que se aprobaron estas terapias era el esquema más frecuente de recaída, usado en recaída, y esto tiene un impacto en sobrevida global, como pueden ver a la derecha también. O sea que es otra terapia nueva que tuvo un impacto en la sobrevida global de nuestros pacientes. Y hoy el área está yendo hacia la combinación de ibrutinib con venetoclax. Esto, bueno, para no marearlos mucho, el ibrutinib moviliza las células del LLC de los nichos de supervivencia que están en los tejidos linfoides, o sea que se achican, inicialmente se achican los ganglios, se achica el vaso y se escurren las células de LLC, de leucemia linfática crónica, hacia la sangre periférica, lo cual genera un fenómeno de linfocitosis durante algunos meses, y con el venetoclax logramos la muerte celular en la sangre periférica. Entonces hay un mecanismo de que se potencian ambas terapias. Y también se hizo un estudio en primera línea, randomizado entre ibrutinib, venetoclax contra cloramucilo, vinotuzumab. A 4 años, 75% no habían progresado los que estaban con ibrutinib más venetoclax contra 25% de cloramucilo, vinotuzumab. Y esto también tuvo una traducción en sobrevida global. Que van a ver en las charlas de oncología que hay muchas, a veces hay muchos que se está usando como marcador subrogante, sobrevida libre de progresión, que muchas veces se está criticando como marcador subrogante, porque si no hay una diferencia en sobrevida global, estamos invirtiendo un montón de plata, porque todos estos tratamientos son muy caros, para que el paciente, no estamos midiendo sobrevida global y calidad de vida, que es lo más significativo en el tratamiento de un paciente con una neoplasia hematológica. Así que con esto termino la primera parte de la charla, que es inversión de la fórmula, que terminamos hablando de LLC, de la leucemia linfática crónica. Y ahora vamos a hablar de otro motivo muy frecuente de consulta, que es la evaluación del paciente con una adenopatía periférica, que es un dilema diagnóstico. Cuando viene un paciente y le dice, me toqué un ganglio en el cuello, me toqué un ganglio en la axila, o me toqué un ganglio en la ingle. Así encaré la charla, ¿no? Y lo primero que hay que hacer es revisarle todas las regiones ganglionales, determinar si es una adenopatía o varias, fundamentalmente submaxilar, submentoniana, en la nuca, en el cuello, y supraclavicular, axilar, epitroclear e inguinal. Descartar una causa infecciosa local, si el paciente tiene una muela inflamada, tiene una angina, tiene una otitis, a veces con pediculosis. Determinar si el paciente tuvo fiebre, una causa infecciosa sistémica. De las causas más comunes que vemos es mononucleosis, también HIV. Determinar el tamaño, habitualmente si son ganglios menores de 1 centímetro no reviste importancia.
Las mujeres flacas, ojo, pues son las que más consultan porque se tocan fácilmente los ganglios, especialmente en la ingle. Menor de 1 centímetro no reviste importancia, más de 2 centímetros señal de alerta, y si son adenopatías múltiples, también. Hay que relevar historia de viajes al extranjero, siempre, igual que en cualquier patología de este tipo, de laboratorio o estos cuadros de adenopatías, la clave es controlar y ver si es progresivo. Realizar estudios de imágenes, ecografía y tomografía ante sospecha de una enfermedad sistémica. Y si se toma la decisión de estudiar esa adenopatía, consejo, abandonemos la PAF, la punción por aguja fina, porque nos mete en un mar de incertidumbres, porque si tienen muchos falsos negativos, entonces si viene negativo no vamos a hacer diagnóstico, nos vamos a quedar con la duda, y todos los tiempos que conlleva el turno para la PAF, el informe de la PAF, que suele demorar 15 días, el paciente se perdió un mes de angustia. Es preferible controlarlo evolutivamente, y si hay que hacer algo, hacer una linfadenectomía donde podemos evaluar el material para anatomía patológica y para citometría de flujo a la vez. Entonces, acá hice como un algoritmo de evaluación de adenopatía periférica, determinar si es una o varias, descartar causa infecciosa local, descartar causa infecciosa sistémica, determinar el tamaño. Si es menor a 1 centímetro no reviste importancia, si es más de 2 centímetros señal de alarma, descartar esplenomegalia acompañante, viajes al extranjero o al interior del país. Hace poquito diagnostiqué un chico con un dengue que tenía trombocitopenia, plaquetopenia, leucopenia, tenía esplenomegalia y adenopatías. Venía de Formosa, un chico que trabajaba en el campo. Controlar o determinar si la adenopatía es progresiva, realizar estudios de imágenes, junto con laboratorio, que no lo puse acá, pero un laboratorio que incluya serologías virales, que incluya LDH, proteinograma, y acá lo último, si se toma la decisión de biopsiar, de estudiar, idealmente biopsiar. Yo acá puse el dilema diagnóstico, ¿no? Acá hay un estudio que mostró que pacientes con ganglios menores a 1 centímetro, ninguno tuvo de cáncer. Abajo a la derecha está la cita. 8% de los pacientes que tenían adenopatías entre 1 y 2 centímetros que se estudiaron tenían cáncer, y 38% de pacientes con ganglios mayores de 2 centímetros tenían algún tipo de cáncer. La consistencia de la adenopatía, que esto lo da la práctica, la experiencia, la yema de los dedos, como digo yo, duro pétreo generalmente es sospecha de una neoplasia sólida, de un tumor sólido, que puede ser un melanoma, un cáncer de pulmón, etc. Elásticos firmes es más de leucemia linfática crónica, son tipo lentejitas, que después van creciendo tamaño de un garbanzo. A mí me sirve, anoto en la historia clínica adenopatía del tamaño de una lenteja, del tamaño de un garbanzo, del tamaño de una aceituna. Y ahí vamos. Con la lenteja no hacemos nada. Con el garbanzo, que ya tiene 2 centímetros, prestamos un poquito más de atención. Con una aceituna, si no hay una causa infecciosa, pensamos en hacer una biopsia de ganglio. Y adenopatías blandas y grandes, generalmente son Hodgkin o linfomas no Hodgkin. Si hay una sospecha alta de un síndrome linfoproliferativo, se puede pedir una tomografía o un PET. El PET, la ventaja que tiene, yo trato de no sobrediagnosticar, de sobrepedir PET por el costo, y manejarme más con tomografía, pero cuando tenemos la duda, el PET tiene una ventaja que es, aparte de, como todos saben, que es un estudio funcional, que tengo entendido que los de Maipú le están hablando de todo lo que es imágenes, es un estudio funcional que habla de la intensidad de la captación y da patrones que son compatibles con linfoproliferativo, por ejemplo. Permiten a veces identificar cuál es el ganglio que más capta y orientar la biopsia. No lo haría en un paciente con un solo ganglio chiquitito, pero en pacientes que tienen ganglios por todos lados sí le haría una tomografía definitivamente,
Si el paciente tiene síntomas B, por ejemplo, LDH alta, que hay sospecha de un linfoma de alto grado, le haría un PET. Y si no hay síntomas y el laboratorio está bien, le haría una tomografía, si tuviera que decidir cuándo le hago uno y cuándo le hago el otro. Bueno, estas son las regiones: preauricular, retroauricular, occipital, cervical posterior, yugular, supraclavicular, submaxilar, submentoniano, axilar, epitroclear, inguinal y popliteo. Popliteo nunca, una sola vez me tocó ver un paciente con un ganglio popliteo. Epitroclear, tuve un linfoma o dos con algún ganglio epitroclear. Y acá esto se ve, imagino que desde lejos se ve mal, pero esto es los sitios de drenaje de las regiones ganglionares, que después se lo puedo pasar si quieren, se lo doy al doctor marcado para que les pase, pero a nivel submandibular, pensar en infecciones de la cabeza, sinusitis, oído, laringe, digamos, anginas, submentoniano, mononucleosis, Epstein-Barr, citomegalovirus, yugular, rubiola, faringitis, cervical posterior, mononucleosis, pensamos más en linfomas, suboccipital y los preauriculares y posauriculares, más en infecciones, en otitis, pediculosis. He visto pacientes con adenopatías occipitales posteriores por pediculosis o por un rash o exantema de la piel. A nivel supraclavicular, generalmente es mala noticia. Estamos hablando de algún tipo de cáncer, puede ser cáncer de esófago, cáncer de pulmón, linfomas. Generalmente es una adenopatía que le tengo mucho respeto, cuando tenés un paciente de una adenopatía acá y es grande, aunque sea única, biopsiémosla, ¿no? O sea, si es más de 2 centímetros, más de un garbanzo, biopsiémosla. Axilares, enfermedad de arañazo de gato, linfomas. Me ha pasado mujeres con prótesis mamarias encontrar siliconas en las adenopatías axilares que va se rompe la cápsula y van por drenaje a la vía, a la axila. Bueno, obviamente melanomas, que es el gran simulador. El melanoma puede hacernos confundir con un linfoma o cualquier otra cosa. Epitroclear, infecciones, sarcoidosis, sífilis secundaria, inguinales, todas las enfermedades venéreas como gonococo, sífilis, el chancroide, pero también linfomas y neoplasias. Y después las causas son muchas y capaz un poco largo y tedioso de explicar. Les voy a mostrar nada más que las de la izquierda, localizadas, faringitis, infecciones de la piel, enfermedad de arañazo de gato, es bastante frecuente en la axila, sífilis, brucelosis, leptospirosis cuando es generalizada, fiebre tifoidea, sífilis secundaria, virales. HIV suele ser una forma de presentación del HIV, mononucleosis, que los pacientes se pegan un susto bárbaro, pues bien con adenopatías, esplenomegalia, generalmente tienen leucopenia con inversión de la fórmula, alteración de las enzimas hepáticas y rash, y generalmente vienen dirigidos a descartar una enfermedad hematológica. Y bueno, es muy gratificante decirles que tienen una mononucleosis y que hagan un poco de reposo nada más, que se les va a pasar. Micobacterias también causan adenopatías, hongos, citoplasmosis, coccidioidomicosis, criptococosis, parásitos como toxoplasmosis, leishmaniasis y distintos tipos de cáncer de cabeza y cuello, metastásico como melanomas, linfomas y las leucemias. Y acaban las otras causas que no son, siempre pensar en causas no malignas, no zambullirse a que es una metástasis o un linfoma. Son las causas infecciosas, HIV, mononucleosis, micobacterias. Medicamentosas, la fenitoína puede causar adenopatía, que se usa para la epilepsia, para adenopatías generalizadas. El lupus, el eritematoso sistémico, hasta un 50% puede presentarse con adenopatías.
La sarcoidosis, que ocurre más frecuentemente en pulmón, en un 30% tienen manifestaciones extratorácicas. Enfermedad de Castleman, que es una hiperplasia ganglionar benigna, autoinmune, puede ser unifocal o multifocal o multicéntrica, generalmente está asociada a herpes 8, es una enfermedad benigna, a veces puede tener un curso más agresivo y hay que tratarla. Enfermedad de Kikuchi, más frecuentemente en mujeres jóvenes, adenopatías cervicales. Enfermedad de Kawasaki, que es una vasculitis que se presenta más en chicos. Y enfermedad de Rosai-Dorfman, condición caracterizada por acúmulos de histiocitos en los ganglios. Con lo cual, no siendo un ganglio inflamado en un paciente que no sospechamos una infección, es sinónimo de linfoma o de cáncer. Seamos cautelosos hasta no tener la anatomía patológica. Y acá, una observación muy importante, es muy importante el rol del patólogo y del hematopatólogo. Un patólogo especializado en sólidos y un hematopatólogo, que es una especialidad que está de crecimiento, por decirlo de alguna manera, por temas de remuneración, por temas de dedicación, por la responsabilidad que significa poner un diagnóstico de estos. Y muchas veces nosotros tenemos un estudio hecho en Fundaleu que hay hasta un 15-20% de los pacientes que se les cambia el diagnóstico. Cuando lo hacemos de rutina, una revisión anátomo-patológica, se les cambia el diagnóstico. Por eso nos da mucha seguridad también tener citometría de flujo. Acuérdense, cuando saquen un ganglio, aparte de anatomía patológica, háganle citometría de flujo, porque después no van a tener otra oportunidad. La citometría de flujo se hace en fresco, con fisiológico se manda a hacer el estudio. Y la verdad que hay una carencia de anatomopatólogos especializados en toda Latinoamérica, no solo es un tema de Argentina. Así que bueno, todavía hay algunos muy buenos donde podemos mandarlos. Y bueno, en clasificación, ya para entrar casi vamos bien con el tiempo, pero clasificación de linfomas cada vez es más complejo. El primer reporte de un linfoma fue Sir Thomas Hodgkin, un inglés que describió 7 casos de linfomas en 1832, una punta de años, así casi 200 años. Hace 57 años Rappaport establece la primera clasificación de linfomas de Rappaport, después vino la de Lux Collins, después vino la clasificación de Kiel, que la hace Leonard, después la Working Formulation, después la clasificación de Real y después apareció la WHO hace 22 años, liderado primero por Jaffe y después por Steven Swirlow, que son dos próceres actuales, viven ambos de la oncohematología. Y a grandes rasgos van a ver que es mucho más complejo, pero los linfomas más frecuentes, el linfoma difuso, que hoy tiene 60-70% de posibilidades de cura, 30%, y el linfoma folicular es el segundo más frecuente. Uno es un linfoma agresivo de alto grado, el otro es un linfoma más indolente, con menos posibilidad de cura, pero con muy buena posibilidad de control de la enfermedad. Y en la clasificación de WHO, vamos a entrar rápidamente en 3 entidades. Linfoma de Hodgkin, que ocurre en gente joven habitualmente, altísima chance de cura, 90%. Tenemos lo que llaman a predominio linfocitario nodular, el linfoma clásico de Hodgkin, que son 4 subvariedades: esclerosis nodular, rico en linfocitos, celularidad mixta y con depresión linfocitaria. Acá tenemos 5 entidades. Después vamos a los no Hodgkin o neoplasias B maduras, que incluye la leucemia linfática crónica B, que les mostré recién, o el linfoma linfocítico. Todo esto, que no pretendo que se acuerden, pero son 36 entidades. Y los linfomas T, o sea, Hodgkin, B y T, ¿no? Son los 3 tipos de linfoma. Y las T son otras 23 entidades. En total, 64 entidades, linfomas B, T y Hodgkin. ¿Cuál es el problema? Que antes se agrupaban y se trataban todas de la misma manera. Hoy hay muchas diferencias entre cómo tratamos los linfomas de bajo grado, por ejemplo, que son 5.
linfoma folicular, que son dentro del linfoma B, linfoma folicular, marginal, Waldenström, manto, linfoma linfocítico. Antes se trataban los 5 de la misma manera. Hoy se tratan los 5 de distinta manera, con lo cual es muy importante identificarlos. Y para complicar las cosas, el año pasado salió la actualización, se pelearon los que hacían las clasificaciones de linfomas y la WHO sacó la 5ª edición, que es la de abajo, que no la incluyó a Elaine Jaffe, que si vieron acá, Elaine Jaffe es esta, la del 2001, porque decían que era muy viejita, la dejaron afuera. Entonces ahí se armó un lío bárbaro y se hizo la 5ª edición, que es la que estoy marcando acá abajo. Esto fue alguien que estaba organizando esto dentro de la WHO, de la Organización Mundial de la Salud. La dejó afuera Elaine Jaffe. Entonces muchos, quisieron, en honor a Elaine Jaffe y en desacuerdo con la WHO, hicieron una nueva clasificación que se llama International Consensus Classification, que pueden ver. Está Elías Campo, que es un español de Barcelona, que es amigo nuestro de Fundaleu. Está Elaine Jaffe, Leticia Quintanilla, que es una peruana que trabaja en Alemania, Steven Swirlow, que es el otro de la clasificación, y acá están Marina Narváez, que es de Fundaleu, que es nuestra hematopatóloga, que es una hematopatóloga muy reconocida en el mundo, y Astrid Pavlovsky, que es una prima mía que la invitaron a ser parte de esta clasificación. Así que hoy nos complicaron la vida con 2 clasificaciones. Así que aparte de tener 64 entidades, tenemos 2 clasificaciones que tienen algunas diferencias. ¿Y de qué se trata todo esto? Se trata del experto en hematopatología, que hoy es tan importante, que casi es una especie en extinción en Argentina, porque si a veces los clínicos, los que hacemos especialidades clínicas, nos quejamos de la remuneración con respecto a especialidades quirúrgicas, los patólogos la verdad que la tienen complicada. Cada vez más la genética tiene implicancias en el diagnóstico. Acá hay algunos ejemplos, por ejemplo el linfocitos vellosos o tricoleucemia, que en el 79-100% tienen la mutación de BRAF, la Hailey cell leuquimia variante, que tiene otra mutación, que es el MAP2K1, y el Waldenström o linfoma linfoplasmocítico, que el 90% tiene la mutación del MID88. O sea, hoy todas estas mutaciones que las estamos haciendo nos dan, aparte de la citometría de flujo, nos dan información que nos permite, que ya entran dentro de lo que son criterios diagnósticos. Y también lo que es NGS nos permite subclasificar en linfomas T, por ejemplo, nos permite subclasificar entre angioinmunoblástico, linfoma anaplásico, ALK positivo, ALK negativo, el NK, el gamma delta, y el linfoma periférico NOS, que no está clasificado. Y bueno, y por último, estamos entrando en una era novedosísima, que es de terapias celulares, que se da para linfomas, leucemia linfática crónica, mieloma y leucemia linfoblástica. Esto es importante que lo sepan, porque es lo que se viene. Que ya sale en los diarios y la gente viene y te pregunta. Lo primero es los CAR-Ts, que son, se llama Chimeric Antigen Receptor de linfocitos T. ¿Y cómo se hace esta terapia? Son pacientes con leucemias B, leucemia linfoblástica aguda B, o linfomas agresivos B y no agresivos. Se les hace una leucoféresis, se les hace una transducción con un retrovirus a los linfocitos T del paciente y generamos un receptor quimérico anti-CD19, se expanden las células y se vuelve a infundir las células en el paciente. Y acá es como, esto es el mismo esquema, ¿no? Con un retrovirus o un lentivirus, hacemos modificamos genéticamente los linfocitos T del paciente, vuelven a infundirse como si fuera una transfusión,
Esto es por bioingeniería. Y esto es el proceso. Se sacan los linfocitos T, se inserta el gen para el CAR, que es el Chimeric Antigen Receptor, sería el receptor antigénico quimérico, porque es una quimera que se dirige es un linfocito T del propio paciente, se cultivan en millones de células in vitro y se vuelven a infundir, y lo que ocurre es que las CAR-T destruyen las células tumorales, ¿no? Y así funciona, y esto en linfomas, 30-40% de linfomas que no tienen posibilidad de cura se curan, y leucemias linfoblásticas agudas también. Recién en Argentina se hizo la primera infusión de CAR-T en julio en el hospital alemán dentro de un ensayo clínico para un paciente con mieloma. Se usa para linfomas, mielomas y leucemias crónicas. Y el tema de esto es el costo. Hay varios temas. Uno es que las células hay que sacarlas del cuerpo, se mandan a una planta de procesamiento que está en Estados Unidos, o sea que es todo un tema legal, pues salen células que después sale material biológico al extranjero que después tiene que volver genéticamente modificado. Así que imagínense con la burocracia de nuestros países lo que significa eso, que hay todo un lío con el tema de modificación genética, que la clonación, por ejemplo, está prohibida, por suerte, en humanos, pero bueno, todo eso conlleva una complicación desde el punto de vista legal, burocrático, muy importante. Y el otro tema es el costo. Esta terapia vale $500.000, lo cual es una verdadera locura para nuestras economías, ¿no? Y la otra terapia celular, que la estamos, hoy en Fundaleu somos los líderes en esta terapia, que vino después que CAR T-cells, que llaman BiTEs, que es anticuerpos biespecíficos. ¿Y qué es un anticuerpo biespecífico? Lo van a entender mejor en el gráfico de la derecha. Es un anticuerpo que se une al linfocito T del paciente, que ya no tenés que sacar el linfocito T y modificarlo genéticamente, sino tenés este anticuerpo biespecífico que se dirige contra el linfocito T y contra la célula tumoral, que habitualmente es un linfocito B, pero también puede ser una célula de mieloma, y mediante granzimas y perforinas lográs la destrucción de la célula tumoral. Y la ventaja que tiene es que esto es un frasquito así, chiquito, que sea subcutáneo, contra todo lo que vieron anteriormente. Es muy efectivo, quizás un poco menos efectivo que los BiTEs, así se denominan BiTEs. Son muy efectivos, mucho más fáciles y van a ser obviamente más económicos que modificar genéticamente las células, mandarlas afuera, recibirlas de vuelta, y menos tóxicos. O sea, es una terapia también considerada celular, también que la base es el linfocito T propio del paciente que destruye la célula tumoral. Y acá es uno de los que está aprobados hoy en el mundo, que es mosunetuzumab, que es para el linfoma folicular, que ven acá el gráfico cómo se une el linfocito T con la célula tumoral, que es un anti-CD20, une el CD3 del linfocito T con el CD20 de la célula tumoral, y a través de granzimas y perforinas logras la muerte celular. Tanto los CAR-Ts como los BiTEs tienen eventos adversos únicos, que el más frecuente es el síndrome de liberación de citoquinas, genera toda una reacción inmunológica de los linfocitos T activados, que puede ser fiebre, hipotensión, taquicardia, hipoxia, escalofríos, y puede haber arritmias, insuficiencia renal, síndrome de Leak capilar, y estos pacientes se tratan un 50% de los BiTEs y un 80% de los CAR-Ts tienen este síndrome de liberación de citoquinas, que hay que darle soporte de terapia, y hay que darle tocilizumab, un antiinterleuquina para frenar la tormenta de citoquinas. Y después las CAR-T penetran el sistema neurológico y pueden causar eventos neurológicos que se llaman ICANS, que es la sigla en inglés, que es encefalopatía
delirio, mareos, confusión, agitación y puede tener también coma y muerte cerebral y muerte. Así que no son, estos eventos ocurren rápidamente después de la infusión. Hoy hacer estas terapias es similar a hacer un trasplante. La primera, el CAR-T, es similar a un trasplante de médula. Los BiTE son mucho más fáciles, pues son eventos mucho más manejables. Y este es un estudio que este es del fase 2, que lo vamos a empezar ahora en Fundaleu, que es epcoritamab, que es otro anticuerpo biespecífico junto con rituximab y lenalidomida. Esto es cómo funciona. Este es el gráfico o el dibujo tridimensional que ven que se une al linfocito T y a la célula tumoral, que es el linfocito B, y genera la muerte celular. En pacientes altamente refractarios, 98% de respuestas con 87% de respuestas metabólicas completas, eso significa PET negativo. Estos son los distintos subgrupos de pacientes refractarios primarios que responden bárbaro, por ejemplo, y esto es lo más importante, la duración de la respuesta. Todavía son estudios que tienen poco seguimiento, 12 meses, 90% de los pacientes no han recaído. Y las conclusiones, con esto terminamos: linfocitosis, determinar si es aislado o no, y si hay otros hallazgos relevantes de laboratorio, leucocitosis, LDH, pondría acá, citopenias, examen físico, esplenomegalia, otras adenopatías y síntomas B. De ser una inversión de la fórmula aislada, no alarmar, controlar evolutivamente cada 3 meses, luego cada 6 meses y luego en forma anual. La citometría de flujo ante la sospecha de alguno de lo que les mencioné arriba. Las adenopatías, como les dije, ver tamaño, otras localizaciones, consistencia de adenopatías, si son múltiples, si son progresivas, si hay infección y no o no, si se descarta infección y tenemos algo que nos genera sospecha, o derivarlo al hematólogo en ambos casos, o hacer una biopsia, citometría arriba, biopsia excisional en el caso de adenopatías, estudio de imágenes, tomografía o PET ante sospecha de neoplasia o síndrome linfoproliferativo. De ser necesario, no haría la punción con aguja fina, es anatomía patológica y con citometría de flujo. Para pacientes, yo me concentré más en adenopatías periféricas, pero pacientes que tienen adenopatías, por ejemplo, retroperitoneales o una masa mediastinal, se puede hacer una biopsia con TrueCut, que obtenemos que eso es aceptable para los patólogos, porque aguja fina, la hematopatóloga nuestra no puede trabajar bien, pero con un TrueCut podemos obtener material para anatomía patológica y material para citometría de flujo, que lo hacen muy bien en muchos centros de radiología intervencionista, que es una pistola que tiene la aguja, que le disparas en la lesión y te trae el pedazo de tejido. Siempre ante la duda es importante el control evolutivo, y les pido por favor en su carrera no eviten alarmar a los pacientes, porque lo que vemos muchas veces es pacientes sumamente asustados que encima se meten en Google y terminan para cualquier lado. Pues imagínense si ponen adenopatía en Google, lo primero que te sale es cáncer de pulmón, linfoma. O sea, Google el más alarmista de todos es Google, así que nosotros tenemos que tratar de separar la paja del trigo y tratar de dar tranquilidad a nuestros pacientes. Este es el equipo con el que trabajo a diario. Acá lo tienen a Bruno, que vino a darles la primera charla. Después va a venir Carolina, que hace leucemia mieloide crónica y es la jefa de investigación. Guillermina Remaggi, que es la que se dedica a mielomas, va a hablar también. Y va a hablar Luciana, les va a hablar de eosinofilia, y ya no me acuerdo cuál es el otro tema que tenía Luciana, tenía 2 temas. Así que bueno, van a ver a parte del equipo en las charlas acá. Así que bueno, con esto, muchas gracias. Paisaje del sur argentino.